y le doy la palabra al senador Guevara. Gracias, presidente. ¿Me oye, no? Sí, ¿Sí me señor. oye, no? Bueno, con un saludo a todos los integrantes de la comisión, senadores y senadoras, a la ministra Claudia Blum, a los demás funcionarios de Cancillería, al doctor Juan Francisco Espinosa, Migración Colombia, decirles que me alegra mucho saludarlos y por supuesto el gobierno ha hecho una acción para acompañar todo este proceso tan difícil de la pandemia. Ministra, pero yo sí creo que al gobierno le ha faltado todavía más, mucho más. Yo quiero plantear varios casos. ¿Verdad? Por ejemplo, hay una dificultad concreta con los venezolanos. Eso es indiscutible. Yo creo que el gobierno, en mi juicio, ha equivocado la política con Venezuela. Por hacerle el favor a los Estados Unidos, ¿sí? Por estar al lado de esa política, a mí me parece que abrir la frontera de manera indiscriminada, como se hizo, nos tiene en esta situación, ¿sí? Yo no estoy contra la llegada de los venezolanos, no. Ellos acogieron a los colombianos en una época y uno tiene que ser recíproco. Pero uno se pregunta, ¿cuántos ciudadanos venezolanos con antecedentes penales ingresaron al país? Porque es que todo el mundo, ningún país ha hecho eso, abrir la frontera de manera indiscriminada y creo que eso ha traído, por supuesto, dificultades. No se trata de cerrar, de poner, pero mínimo un mecanismo de verificación se ha necesitado para impedir ese hecho en concreto. Antecedentes penales, mínimo pedir antecedentes, sí, es una situación muy complicada. Por eso tenemos hoy esa situación. Y a mí me parece que hay que intervenir, actuar con el gobierno de Venezuela, gustenos o no nos guste. Sí, esa es por lo menos en el manejo de la pandemia, hay que actuar, ¿cierto? Porque si van a hablar con los delegados de Guaidó, pues uno tiene que recoger el meme, hago referencia a un meme que circula en las redes, que manda a más venezolanos el gerente de Rapid Colombia que el presidente Guaidó, ¿sí? Yo creo que hay que hacer una acción muy concreta porque es que esa es una frontera con mucha dificultad y la verdad, el traslado de ese grupo de venezolanos que quieren retornar a su patria pues es muy importante y yo creo que el gobierno tiene que intervenir por la vía diplomática con el gobierno de Venezuela, ¿sí? Así sea solo para el tema de la pandemia, en concreto. Lo segundo, mire, ministra, a mí me parece muy importante el tema de la repatriación, importantísimo, hay que hacerlo, lo están haciendo, acompañamos esa propuesta, pero yo quiero hacer un comentario muy pequeño al respecto. Tengo el caso que me han comentado de estudiantes que están en Córdoba, Argentina, haciendo medicina, ¿sí? Porque es que es más barato ir a Córdoba, ir a Argentina, ir a otro país a estudiar medicina que hacerlo en Colombia si uno no logra un cupo en las universidades públicas. ¿Sí? Uno, 25.680.000 que vale la Universidad de los Andes, 24 millones que vale la Javeriana, 22 millones que vale la Universidad de La Sabana, pues eso es imposible. ¿Sí? Es más, ni siquiera van a rebajar algo en esta etapa. Pero más grave todavía, van a cobrar la matrícula en junio para empezar el semestre en agosto. Se quedan con la plata julio, todo el mes de julio, digo, cobren 8 días antes de iniciar el semestre por lo menos, pero ese no es el debate. Entonces yo quisiera pedirle, ministra, que a esos estudiantes les están cobrando 2.600.000 pesos por el pasaje a Bogotá. Sí, imposible, ministra, unos estudiantes en una condición tan difícil, sí, de gente que ha hecho un gran esfuerzo económico para enviar sus hijos al exterior. Yo creo que debería considerarse ese retorno y ese viaje humanitario en una condición más económica. Y llegan a Bogotá y pues aquí tienen que pagar otro desplazamiento a su región. Ese es un hecho, no solo ahí, de otras partes que me parece a mí que debería considerarse esa situación. Y para terminar, yo quiero decirle, ministra, que mire, yo sí tengo una opinión divergente en el tema fronterizo de manera particular con el sur. Yo creo que falta más acompañamiento del sur,
Por ejemplo, con la gobernación del Putumayo desde Cancillería no ha llegado nada, ¿sí? Nada. Entonces, tengo contacto con el alcalde de Leguízamo. Al alcalde de Leguízamo le han llegado 1.200 mercados desde, desde la gestora social de presidencia, la primera dama, como la conoce todo el mundo. Sí, 1.200, es lo único, nada más, ¿cierto? Donde se necesitan por lo menos 7.000 mercados, ¿sí? Es así de concreto. Hay una frontera supremamente extensa, ¿sí? Y no ha llegado. Con el gobernador del Putumayo no ha habido nada, es decir, para el resto de municipios fronterizos. Pero yo quiero pedirle un favor muy especial que creo que sería una buena acción. Usted sabe que allá hay un convenio, ¿cierto? Binacional con los municipios, cantones, como llaman allá, cercanos a la frontera con Colombia, con el Carchi, con la provincia de Imbabura, con Sucumbíos, con Esmeralda, ¿cierto? Y ahí hay unos recursos. Ese es un convenio que se organizó en el gobierno anterior, una buena gestión de la gobernadora Zorrella Roca, ¿cierto? Que hoy está dando un importante resultado. Ahí hay unos recursos, creo que cercanos a 20 millones de dólares. Ya el gobierno ha dicho que van en un convenio con la Cancillería, que lo han gestionado, por supuesto, ustedes, 3,5 millones de dólares para efectos de reactivar la situación económica de la región, pero al momento no hay nada. Yo creo que deberían hacer un esfuerzo de agilizar en los trámites para que esos recursos se desembolsen. Además, yo creo que de los 20 billones podrían aumentar el cupo de 3,5 millones y el gobernador del Putumayo, el doctor Boanerges Rosero, está muy atento, pendiente de esa situación. Me imagino que también el gobernador de Nariño, y creo que se haría una buena gestión ayudando a que esos recursos lo más rápido posible lleguen a esa región, que es una de las regiones más complicadas con este tema por la situación que vive el vecino país, el Ecuador. Entonces yo le pediría que hiciéramos eso, me gustaría pues hablar posteriormente más en particular sobre el tema y creo que se puede hacer mucho más, ministra, fuera de lo que han hecho para acompañar estas regiones que históricamente han sido unas regiones más abandonadas que el resto de las regiones del país. Muchas gracias, presidente, y le deseo, ministra y a su funcionario, mucho éxito en el resto de su gestión. Muchas gracias. Tomo nota del caso de Putumayo y los mercados y le pido al director de Fronteras que transmitamos la petición al Ministerio del Interior. Hasta la fecha, según el dato del Ministerio de Interior, se han entregado 12.700 mercados en Putumayo, pero claro que insistiremos para que esa atención se fortalezca. Como lo dije en mi intervención, con Ecuador tenemos en Cancillería el Fondo Binacional Fronterizo y este fondo tiene 7 millones de dólares disponibles. 3,5 millones serán para Colombia. Estos son temas que no son tan rápidos como yo quisiera, pero estamos impulsando el acuerdo con Ecuador para acelerar este proceso de reasignación de los recursos a los temas de salud. Y parte de esos recursos serán para Putumayo como departamento fronterizo. Debo mencionar que las inversiones tienen en cuenta las necesidades identificadas por las autoridades de salud en esa región. Por supuesto, nuestro director de Fronteras y nuestro viceministro Echeverry quedan abiertos a dialogar con usted sobre estos temas.